Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque me fascina simplificar lo más complejo y convertirlo en un plan de acción práctico y humanamente posible. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte con honestidad total las experiencias, aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Nunca no estaré hablando sobre flexiplanificación, porque lo sé y vivo en carne propia, lo importante que es habitar el día a día con liviandad y disfrute, gestionar estratégicamente nuestros negocios y tomar muchísimas decisiones que están alineadas a lo que queremos vivir. Es una charla que tengo conmigo misma, pues tan Aries que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe en el camino emprendedor, te facilite herramientas y nuevos conceptos y te conecte con cómo querés conquistar esos objetivos que te encienden el alma. Charlando con la Chica Como es mi espacio para charlar, conversar, dialogar libremente y disfrutando de la intimidad que nos da este podcast. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Nueva temporada y vuelve el podcast con todo. No te imaginas qué alegría que me dio conectar el micrófono. No grabo episodios deben ser casi 2 meses, lo cual es un montón de tiempo, pero lo cierto es que este periodo de vacío, de pausa, de vacaciones, me vino tan bien que no te imaginas. Creo que fue un verano donde disfruté a full mi lado más humano, como mi vida sin tanta responsabilidad, preocupaciones, trabajo, etcétera. Que la verdad, si bien el 2023 terminó hermosísimo y expansivo y con muchísimos objetivos cumplidos, también deseaba como con todo mi corazón darme espacio para mí misma, digo, ¿no? Como para mi parte más personal. Y creo que si emprendés me vas a entender en que como esa dicotomía que tenemos de por más que disfrutemos un montón de lo que hacemos y real que mi trabajo es algo que me nutre, me potencia, lo disfruto, también necesito muchísimo los periodos de vacío, esos ciclos donde no soy productiva, donde no estoy creando, donde no estoy ideando. Así que vuelvo ahora como muy fresca y livianita, también con algunas cosas ahí redefiniendo en el negocio, que ya te voy a ir contando en este episodio, porque el volver no fue todo color de rosas, pero tenía muchas ganas de estar realmente de nuevo por acá. Y este año voy a hacer mi mayor esfuerzo para que los episodios sean un poquito más cortos, respetando siempre como innegociable que cada episodio siga siendo jugoso, con preguntas, con herramientas, trayéndoles como cositas que voy viviendo que también pueden aportarte valor. Y este año hay una nueva sección que va a estar ya en el próximo episodio, pero te voy a contar eso más al final de esta vuelta. Así que empiezo y traigo acá sobre la mesa para charlar lo que fue el principio de mi año laboral, cómo fui eligiendo mis proyectos del 2024 y cómo fue empezar a dar los primeros pasos, porque lo cierto es que entre este periodo de desconexión y volver me llegué a replantear cómo es que trabajo, qué es lo que hago, qué quiero que vuelva. Real que logré una desconexión de lo laboral y una conexión tan fuerte con lo personal que me costó un poco más que otros años esta vuelta al ruedo. De hecho, cuando volví, trabajé unas semanitas ahí en enero, no terminé de cerrar mi plan anual y recién ahora, hoy precisamente, terminé de revisar mi modelo de negocios y darle como un cierre, si se quiere, parcial a este primer boceto del plan del año, ¿no? De hecho, es el primer año que no planifico como desde la ambición y desde como grandes conquistas, si se quiere. Y es rara la sensación porque el desear, el tener objetivos ambiciosos fue lo que como fue permitiéndome crecer, expandirme, trabajar de algo que me gusta, poder generar como autonomía económica o libertad económica con mi trabajo. Pero lo cierto es que hoy me siento como muy plena en el lugar que estoy, muy como a gusto, muy realizada. Y si bien tengo objetivos que quiero conquistar, siento que el plan que creé para este año no persigue como ningún gran objetivo, como si no tuviera una zanahoria. ¿Vieron como esta analogía de la zanahoria que perseguimos y que es la motivación? Yo siento que
la motivación más intrínseca que tengo en este momento es seguir disfrutando este presente construido y simplificando un poco más el negocio, que eso fue uno de los grandes aprendizajes que decantó después de hacer retrospectiva el año pasado. En el newsletter, de hecho, que si no estás suscripta, voy a dejar muchos enlaces de interés acá en las notas del episodio, pero en el newsletter compartí un poco más de esta sensación de cómo es planificar un año desde lo que ya tenemos, disfrutando lo que ya tenemos, porque me siento muy así. Y si bien esto te puede parecer como contraintuitivo, como che, me metí a escuchar esto para que me cuentes cuáles eran tus prioridades y proyectos para este año, y de repente estoy diciendo, hola, lo vamos a mantener simple. Lo cierto es que todo esto va como muy alineado a lo que quiero que suceda en mi año, como a la visión más pura que tengo de mi año, a las prioridades que quiero tener cerquita. Porque lo cierto es que cuando empiezo a dar los pasos por esos objetivos que me comprometí, le meto con todo. Y si no me doy un rato para revisar bien mis objetivos y alinearlos a eso que quiero que suceda, me puedo poner como en marcha en piloto automático y darle, y quizás no es lo que estoy queriendo conquistar. Entonces, este año mi prioridad más importante es hacerme un poco más de espacio a mí como humana en mi rutina y poder bajarle un poquito a la intensidad de lo laboral, porque terminé el 2023 con un emprendimiento bastante consolidado, se podría decir, este emprendimiento que conoces, que es mi marca personal, y otro emprendimiento que todavía no lo conoces, no salió a la luz, está muy en fase de validación y es donde estoy asociada con una amiga y colega agilista. Entonces terminé el año como con mucho foco en lo laboral, lo cual fue de disfrute y de cosechas, pero dejando de lado algunos hobbies y algunas cosas que me nutren o disfruto yo como persona, ¿no? Y la verdad que hay una línea muy delgada cuando emprendemos en algo que nos gusta, porque puede ser un planazo, como, ay, me siento a ver esto, a mandar este mail, a crear esta cuestión, pero también necesitamos, como, o yo al menos necesito este lado humano donde no hago nada productivo, donde no estoy haciendo ninguna tarea que me haga ser mejor persona, sino simplemente donde estoy siendo una humana que se divierte en algo X. Entonces empecé el año como sabiendo que este año quiero tener más presencia de mi rutina personal o más espacio para lo personal, sumado a que en Argentina estamos en un contexto sociopolítico, económico, como con bastante incertidumbre, y esto termina repercutiendo en mis ventas, en las finanzas, en decisiones, etc. Y a su vez, como sumado a esto, si se quiere, una tercer pata, con cada vez más ganas de hacer menos cosas, pero más estratégicas y como más útiles, no solo más estratégicas, sino como no crear por crear curso, producto, servicio, etcétera, sino cosas que realmente puedan ayudar en el día a día, tanto en la rutina como en la gestión del negocio, manteniendo, creo que los valores que me caracterizan, digo, ¿no? Como la humanidad, la transparencia, el es posible, el realismo, la visión estratégica, pero como en un hacer muy consciente. Entonces, como todo este fue el combo, si se quiere, con el que empecé el año y como empecé a decidir. Así que traigo en este primer episodio todos estos temas porque fueron los que llevé a la mesa a la hora de flexi planificar. Y esto que comparto es tan literal que duele, porque mi flexi planificación anual no la hago en el escritorio, sino que la hago en la mesa del comedor y despliego todo, desde revistas donde voy recortando cosas para mi mood board del año, hasta todos los materiales y herramientas que fui compartiendo en mi workshop de flexi planificación anual, que siempre hago la misma aclaración, que lo que facilito es lo que yo utilizo. Así que me imprimí todo, me puse a trabajar ahí con las planillas incluso de Excel que sí las tenía en digital en la compu, y ahí como creo que en ese flujo de planificación anual es donde me entrego con mucho compromiso a cada uno de los pasitos que voy dando, porque cuando le ponemos como un título a esa acción de, bueno, voy a decidir lo que quiero que suceda en mi año, puede ser como muy abrumador y apabullante. Es como que en 3 días o en una semana o en el tiempo que sea que le dediques, tengo que decidir para dónde quiero que vaya mi año, tengo que decidir el tono de mi año.
Y la verdad es que sí, si bien nos van a pasar un montón de cosas que sean sorpresas, imprevistos, etcétera, hay una gran parte de lo que sucede en nuestro año que lo decidimos nosotras. Entonces, ahí en ese momento que me siento como a flexiplanificar, o en ese momento que me senté un poco en enero, un poco en febrero, me permití primero dudar. Como todo lo asertiva que soy durante el año, es todo lo dubitativa, como es análogo, digo, a todo lo dubitativa que soy cuando estoy planificando, porque me permito revisarlo todo, volver, revolver, ir aclarando cuáles van a ser mis innegociables de este año, por dónde resueno más, qué me hace más sentido, porque te juro que no hay 2 años iguales o no hay 2 ciclos iguales. Y si bien creo que año a año me voy aclarando más en lo que quiero, y este es un buen episodio para volver a escuchar el primer episodio de algunas cosas que son más parte de mi esencia y que creo que no cambian tanto o casi no cambian, pero que hay otras cosas que me permito repreguntarme. Es como no me caso con ninguna idea porque necesito pasarla como por el filtro de mi contexto actual, mis recursos disponibles, mis deseos. Entonces ahí es donde como termino enfocándome en elegir cuáles son los objetivos que quiero aterrizar en mi plan anual, cómo esos objetivos van a nutrir a los proyectos que tengo para el año o esos grandes hitos, no por grandes o chicos, sino por esos hitos que le dan un poco el marco o el norte al año. Y dije que traía para compartirte esos proyectos, y uno de los grandes proyectos o una de las grandes decisiones es poder sostener este emprendimiento con un mínimo viable, sin darle todo el protagonismo de la agenda laboral a este emprendimiento, porque realmente quiero tiempo de calidad para dedicarle al otro emprendimiento y además a mi rutina personal. Y no te imaginas lo difícil que es como autoaceptarme esta decisión, como aceptarla realmente y comprometerme con eso que necesito. O sea, porque fue un objetivo que empezó siendo más una necesidad que un deseo, porque mi mente ambiciosa, cuando yo empiezo a sentir que la decisión va por hacer menos y que el objetivo es poder sostener un emprendimiento en un mínimo viable, mi mente ambiciosa me empieza a disparar mensajes como: podés hacer más, podés lanzar tal cosa, podés sumar tal servicio, podés grabar un episodio de podcast por semana, podés sacar un mail por semana. Como hacer, sumar. Y ahí es donde vuelvo a respirar, vuelvo a tomar un poco de perspectiva, vuelvo a mirar mi plan anual como en los primeros puntos que conquisté, vuelvo a releer mi visualización del año, que es un ejercicio muy poderoso que hacemos en el workshop. Y ahí es donde termino de nuevo de decidir qué es lo más importante que quiero para este año. Primero, yo como humana. Segundo, qué me resuena. Tercero, qué necesito. Y por último, qué deseo. Traigo todo esto realmente a la mesa, porque si no, el hacer, pareciera que siempre tendríamos que estar haciendo algo que no hacemos, siendo algo que no somos, como mejorando tal hábito, tal cuestión, y es como: ¿en qué momento está bien ser la que somos, hacer lo que hacemos y como este presente que tenemos? Entonces, cuando me puse a definir los objetivos después de volver de vacaciones, sintiéndome como muy plena, muy tranquila, fue como: este objetivo se va, este objetivo se va, este objetivo se va. Y empecé a simplificar el plan, pero a otro nivel que no te imaginas, porque creo que lo que aprendí con el tiempo es que ningún objetivo, ni ningún deseo, intención, ilusión, como quieras llamarlo, ninguno de estos ítems, pongámosle objetivo, es descartable. O sea, todos estos deseos que nos aparecen y que queremos conquistar son súper válidos, y lo más probable es que en algún futuro haga todo eso que quiero hacer, si es que está ahí disponible para mí, pero que si yo pienso que por el objetivo que llegó ahora, lo tengo que trabajar porque llegó ahora, me voy a llenar de una agenda donde yo me termino explotando a mí misma, armando un plan que ya me genera ansiedad antes de empezar. Y en realidad, cuando acepto que el objetivo o el deseo que apareció no es descartable, lo puedo anotar en un lugar que esté resguardado, digo, que no se pierda de la vista,
pero que no entra automáticamente como una prioridad. No es que está como el estímulo de llega una idea, un objetivo, un deseo, listo, tiene que entrar al plan. Porque si no pasamos por un filtro emocional, estratégico, etcétera, terminamos como colapsadas por lo que nosotras mismas queremos, ¿no? Y esto lo traigo porque año a año me vuelve a pasar. Es como digo, ¿cuándo realmente lo voy a internalizar y aprender? Creo que cada vez va decantando más rápido y lo puedo detectar como antes, pero no deja de colarse en mis pensamientos. De hecho, este objetivo o este primer hito de sostener el emprendimiento me permitió definir la estructura del negocio que necesito, por lo menos en este primer semestre, cuál va a ser más o menos mi flujo regular de trabajo, volver a armar mi agenda base, que es algo que trabajamos mucho en el curso de rutina o uno de los ejercicios más importantes de ese curso, poder hacer la proyección financiera, y voy a hacer un asterisco, acordate del asterisco proyección financiera porque lo retomo en un rato, hacer mi proyección financiera y definir hasta cuál era el equipo de trabajo que necesitaba para esto. Y acá es donde aparecieron los dos puntos más desafiantes. Primero en la proyección financiera, porque para que los números den, para que siga habiendo rentabilidad, que yo me pueda seguir pagando un sueldo, etcétera, tenía que aumentar mucho algunos precios. En Argentina hubo bastante inflación, el 90% de mis clientas reside en Argentina y eso trae como una doble encrucijada, porque si aumentaba mis precios tal cual por la inflación, no iba a perder poder adquisitivo, si se quiere, con cada ticket de venta, pero a su vez mis clientas que viven en Argentina ven disminuida su capacidad de compra, o sea, su poder adquisitivo, y quizás si yo aumento el precio exactamente igual, muchas clientas dejan de ser clientas o muchas personas que se quieren convertir en clientas no lo son. Y cuando empecé a tener como estos pensamientos, mi primer sensación fue como, ay, qué mentalidad de carencia. Es obvio que allá hay personas afuera de mí misma y de mi burbuja que pueden seguir siendo clientas con estos precios. Pero ahí fue donde nos juntamos a hablar con Vero de Jaribú Finanzas, que capaz la escuchaste en uno de los episodios anteriores que grabamos sobre finanzas emprendedoras. Ahí es donde la sumé a Vero, que tuvimos un conversatorio financiero en el marco del workshop, y una de las primeras pautas que trajo fue como chequeen bien cuánto van a aumentar los precios. Y nos dio como esta sugerencia, esto lo estoy simplificando mucho, pero lo dio con muchísima más información y un marco más completo, pero nos dijo, no pierdan poder adquisitivo, o sea, no es que se queden sin aumentar precios, porque si no después la actualización es cada vez más difícil, pero tampoco vamos a poder trasladar exactamente el porcentaje de inflación sin pasar por una revisión de cuál es el modelo de negocio que tenemos. Habrá modelo de negocios que según el segmento de clientes que tengan y la propuesta de valor que tengan, van a poder trasladar ese aumento, pero va a haber otros modelos de negocios, por ejemplo, como el mío en mi marca personal, que ese traslado de inflación no puede ser igual. De hecho, en enero aumentamos, por ejemplo, los precios de uno de los cursos y disminuyó mucho la cantidad de ventas. Entonces, ahí es donde va entrando como todo un poco esto que decía la proyección financiera, sumado a que el segundo desafío era cuál es el equipo que necesito que trabaje en el emprendimiento para cumplir estos objetivos que tenemos. Y el año pasado terminé con un equipo full completo, pero este año teniendo como objetivo surfear la ola, sostener mínimos viables, poner mi foco de atención en el otro emprendimiento y en recuperar partecitas de mi rutina humana. No había objetivos gigantes que conquistar, ni propuestas o lanzamientos tan masivos. Entonces de repente el equipo de trabajo podía ser menor porque iba a haber menos trabajo de por sí. Esto es súper incómodo, o para mí al menos, porque reducir el equipo de trabajo en roles y responsabilidades es desafiante, porque eso implica que personas con las que te gusta trabajar y con las que querés trabajar ya no van a formar parte de tu equipo. Y por otro lado, si esas personas no forman parte de tu equipo, esas responsabilidades y esos roles se tienen que redistribuir. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios más significativos fue que volví a ser mi propia community manager y a ser la estratega de todo lo que es el contenido, la comunicación, el marketing. Pero en este escenario, con estos objetivos, era una responsabilidad que podía asumir sin mayor complejidad.
como monitoreando cómo van los rendimientos, etcétera, pero son como, creo que las dos decisiones más desafiantes en torno a este objetivo que les contaba. Y acá es donde elijo recordarme, y por ende te lo comparto a vos también, porque esto termina siendo siempre como una charla conmigo misma en voz alta, que lo estratégico o el hacer estratégico, la gestión estratégica, el pensamiento estratégico, no siempre es ascendente y no se trata solo de crecer al infinito. Estrategia no es igual a desarrollo o crecimiento, sino que estrategia es poder acercarnos a los objetivos que planteamos estratégicamente, utilizando del mejor modo posible los recursos que tenemos, como armando un buen caminito para llegar. Entonces, a veces lo estratégico también es reagrupar fuerzas, redistribuir, reorganizar, rediseñar y observar qué va sucediendo y qué vamos cosechando con ese movimiento. Así que mi primer objetivo de mantener el emprendimiento o sostenerlo en un mínimo viable y quizás un poquito más, me trae como este primer análisis a través de todas estas decisiones incómodas, pero este primer análisis y ver qué resulta después de este movimiento. Mi segundo gran proyecto, o que me hace ahí como mucha chispita interna, es poder generar propuestas de encuentro presencial, y encuentro presencial sea presencial físicamente o presencial virtualmente, pero sobre todo sincrónicamente, con valor, con debate, con reflexión para mujeres de negocios. Quiero que seamos más mujeres hablando de negocios desde una mirada nuestra, digamos, una mirada femenina, como obviamente cada una va a gestionar sus negocios como quiera gestionar, pero quiero que seamos más mujeres hablando de cómo negociamos nosotras, cómo planificamos nosotras, cómo gestionamos nosotras, cómo decidimos nosotras. Así que acá no voy a contar mucho más porque la sección nueva que se viene en el podcast este año va muy de la mano de esto y va a ser una sección que va a ser siempre con invitadas. Y la primera invitada que tengo es un lujo, así que esa es como mi segunda gran chispita y ahí es donde ya empecé a dar los primeros pasos, o sea, en este segundo objetivo es donde ya empecé a dar los primeros pasos como más simbólicos si se quiere, porque a fines de febrero voy a estar facilitando un evento de networking para mujeres emprendedoras y profesionales independientes en Córdoba capital y donde se vienen lanzamientos y cositas a partir de marzo para que podamos como potenciar la red, o sea, poder hacer mejores negocios entre nosotras, alianzas estratégicas, compartirnos experiencias, aprendizajes, errores, etc. Así que eso es como, ya empecé a dar muchos pasos en pos de este objetivo y es como el aspecto, si se quiere, que más entusiasmada me tiene. De hecho, de este objetivo tengo como un cuadrante en mi mood board del 2024 que lo tengo justo acá pegado enfrente de donde estoy grabando el episodio y creo que es uno de los que más ilusión me hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar mucho durante el año, más no le voy a dar tanto tiempo ahora en este episodio. Y el último, que en realidad empezó siendo más como un paso del objetivo, pero después se terminó convirtiendo en un proyecto en sí o en un objetivo en sí, que fue modificar mi modelo de negocios, revisándolo y adaptándolo sobre todo a la propuesta de valor, a el contexto en el que opero en este año. Los modelos de negocios son una representación gráfica, si se quiere, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, y ese modelo de negocios está como insertado, si se quiere, no sé si se dice insertado, perdón por eso, pero es como opera dentro de un contexto. Mi emprendimiento nació en pandemia, o sea, la idea empezó a cocinarse en el 2020 y fue lanzado en marzo del 2021. Entonces, como los objetivos que tenía, la propuesta de valor que tenía, los segmentos de clientes, cómo pensaba que íbamos a trabajar, fueron diseñados de cierta forma con una mentalidad muy de pandemia. Y si bien cada aproximadamente 6 meses voy revisando y readaptando mi modelo de negocios y ha ido teniendo varias iteraciones, este año sentía y siento todavía que necesitaba ponerle como un stop al modelo de negocios
y volver a revisar capa por capa desde segmentos de clientes, propuesta de valor, qué servicios, cómo es la pirámide de servicios, dónde están los puntos de recompra, como realmente una revisión estratégica bastante más grande de la que suelo hacer como en revisiones de rutina, si se quiere, o revisiones semestrales, trimestrales al respecto. Así que eso es algo que empecé a trabajar ahora, pero por lo pronto una de las decisiones más importantes que tomé es que este año no voy a estar facilitando mi programa grupal insignia, que es Atelier Emprendedor. Perdón si estabas en la lista de espera y te estás enterando por este episodio, ya prontito te vamos a estar mandando un mail y compartiéndote un poco más de información al respecto, pero sentía, y voy a traer el ejemplo de Atelier Emprendedor concretamente, que si facilitaba ese programa este año era porque sé que es un programa que funciona, que da buenos resultados, donde veo el impacto, donde siempre hay interés, que no suele ser un lanzamiento tan complejo porque hay lista de interés que ya está anotada, etc. Pero hay una parte mía, llámese, no sé, ética profesional, no sé si ética profesional, por ahí coherencia entre lo que quiero y lo que estoy facilitando, que me decía que el programa necesita ser rediseñado antes de volver a facilitarse. Porque, y para dar un ejemplo muy simbólico, pero Atelier Emprendedor es un programa de 8 semanas con 2 encuentros por semana en vivo, con seguimiento, y la verdad es que hoy conectarnos en vivo 2 veces por semana, a mí como consumidora me es un montón. No como facilitadora, ojo, como facilitadora estoy en un Disney mental si tengo que hacerlo 2 veces por semana, pero había muchas cosas que alinear y no es tan simple como decir, saco estos encuentros, listo, lo doy de esta forma. Entonces, bueno, todo este tipo de decisiones me están como atravesando en la redefinición del modelo de negocios, adaptándolo al año 2024, a lo que sucede hoy en día, a las rutinas que habitamos hoy en día, a lo que necesitan mis clientas o mis potenciales clientas en este momento, teniendo en cuenta este dato que decía, el 90% de mi clientela reside en Argentina. ¿Qué es lo que necesita hoy? ¿Cómo puedo aportar valor desde ahí sin enamorarme de mis ideas, sin enamorarme de mis soluciones? Porque cuando tenemos un modelo de negocios que está funcionando, una tiende a enamorarse de lo que está haciendo y ahí es donde podemos dejar escapar oportunidades que sean más jugosas o donde podemos desencantarnos de un minuto al otro sin darnos cuenta porque nadie se suma a nuestras propuestas, etc. Y quizás que es porque hoy no son tan relevantes como cuando recién fueron lanzadas. Así que en todo este rediseño va a ser como mi tercer gran proyecto del año. Y para ir cerrando este episodio, que claramente ya no está quedando más corto que los del año pasado, quizás que terminen siendo siempre en promedio de esta duración, todo esto que te comparto es un pequeño fragmento de mi flexiplanificación anual y bajo ningún punto de vista vino mágicamente el primer día que me senté a diseñar el plan, porque planificar para mí es aceptar lo que quiero, hacerlo visible, traerlo a la mesa de trabajo, pero teniendo en cuenta también lo que hoy ya está sucediendo para poder como negociar conmigo misma. Esto es lo que hay, esto es lo que sucede y esto es hacia donde quiero ir. Y de hecho, una de las fichas que más me cayó en esto de elegir mis prioridades del año y dónde va a estar el foco, fue algo que me dijo mi amiga socia del otro emprendimiento, Male, que me dijo en una charla que tuvimos que eso que queremos que suceda también viene camino a encontrarnos. O sea, que no va a suceder lo que yo quiero que suceda solo por los pasos que dé y las decisiones que tome, sino que también por momentos voy a tener que entregar, confiar, esperar, teniendo la certeza de que si eso que quiero es para mí, está caminando hacia mí. Entonces, esa conversación creo que fue como una reconfirmación de lo que vengo experimentando en los últimos meses, de entre el año pasado y que necesito la claridad de los objetivos para dar pasos coherentes hacia ello, pero también necesito ejercitar la apertura y la confianza de que las cosas también suceden por arte de magia. Es como un maldito mix, porque a la Sofi más visceralmente controladora le gustaría por momentos que todo fuera una ecuación matemática, donde, no sé, esfuerzo más estrategia más acción es igual a resultados esperados y objetivos cumplidos, como
esa Sofía economista estaría chocha, pero ahí es donde aparece como mi lado más humano y me da un bálsamo de humildad, como una mirada más realista de necesito todo esto que traje en la ecuación matemática, la claridad, la estrategia, la acción, pero también necesito la flexiplanificación y una parte de la palabra es la parte planificadora de acción, como lo más ejecutivo si se quiere, pero la raíz de la palabra empieza con flexi y eso es porque justamente la flexibilidad es lo que le da sentido al plan, es como la vida misma, las cosas que suceden y ya los momentos donde hay que adaptarse y donde la vida sucede mientras nosotras vamos haciendo. Entonces, ahí vuelvo como a mi pregunta de cabecera, que te la voy a compartir como pregunta jugosa de este primer episodio. Y si me estás escuchando y a la par estás haciendo algo, presta un poquito de atención en esta pregunta que te voy a dejar, porque ahí puede estar como tu punto de claridad para los próximos pasos que se vienen. Y la pregunta que me hago en estos momentos y que te regalo es: ¿cómo te gustaría que fuera tu rutina de este año? ¿Qué te gustaría experimentar en lo cotidiano, en lo simple, en lo más cercano que tenés hoy? Porque en lo grandioso y en los proyectos, como en esos proyectos hitos del año, seguramente ya te lo venís preguntando, ya le venís dando vuelta a lo que querés conquistar, a lo que querés lograr. Hay muchos episodios antes de que termine el año sobre eso, pero acá como embajadora autodenominada de la rutina y de los placeres más simples, te dejo esta pregunta: ¿cómo querés que sea tu día a día? ¿Cómo querés habitar esa rutina? ¿Y qué decisiones necesitas tomar para que eso suceda? Haciéndome esta pregunta llegué al primer objetivo que te compartí, donde quiero realmente más tiempo de calidad para mi rutina humana, y eso me implica tomar un montón de decisiones en mi negocio y en lo laboral, porque vivo de mi negocio. Entonces creo que esa pregunta es la que me habilita que al final del día, incluso en los días no tan buenos, pueda tener como no sé, la tranquilidad de que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo disponible, pero resguardando lo que yo quiero vivir, como no impostando lo que otra persona quisiera vivir o lo que otra persona está eligiendo, ¿no? Entonces, ahí quizás tenés la pauta para renegociar con vos misma si esos proyectos que estás como conquistando hoy o que estás trabajando hoy te acercan a la vida que querés vivir, o si están alineados a una vida ideal de los sueños, pero que parece muy lejana y que hoy quizás te tiene atrapada en la rutina de las pesadillas. Y acá lamento decir que ninguna respuesta es correcta o incorrecta, solo va a ser importante la respuesta que más sentido te haga a vos. Así que con esto elijo cerrar. En las notas del episodio te voy a compartir una lección gratuita que te puede ayudar a explorar justamente esta visualización de cómo querés habitar tu cotidianidad, tu día a día. Nos encontraremos en el próximo episodio, donde vamos a inaugurar esta nueva sección, y el único spoiler alert que voy a dejar es que la sección se va a llamar Hablemos de Negocios, y tengo una invitada de lujo con la que me da muchísima emoción poder charlar. Si querés enterarte de los servicios activos y las propuestas que se vienen en los próximos meses, seguime en Instagram o sumate a mi newsletter. Voy a dejar los enlaces acá en las notas del episodio. Gracias, gracias, gracias. Que tengas un hermoso comienzo de año.